Hola queridos amigos, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de esta miniserie de cómo conectar con el sustento. Ayer comenzamos esta miniserie justamente con este nombre, conectar con el sustento, para entender qué es el sustento, cómo funciona el sustento, cómo volvernos afín, tener afinidad con el sustento a través de nuestras acciones, a través de nuestro entendimiento de cómo funciona el sistema. Hoy vamos a tratar de entender cómo funciona la carencia y sobre todo cómo romper con ella. Hoy vamos a entender cómo funciona la carencia, cómo se genera y sobre todo cómo romper con ella. Pero antes, te recuerdo que estoy grabando un proyecto donde vamos a trabajar intensamente sobre conectar con el sustento. Va a ser un trabajo para quienes estén interesados. Si bien va a haber material público, necesito tener cierta cercanía con quienes vayan a participar porque quiero hacer es una especie de estudio de mercado. Es decir, quiero tener datos de todas las realidades de todos los que quieran participar. Vamos a tomar como un punto de inicio su inicio cuando comience este programa y a través de todo el proceso que vamos a seguir ir viendo cómo va cambiando todo para tener una medida de cómo va a funcionar el programa. Algo que yo siempre trato de tener constante o tener constancia, mejor dicho, de todos los que toman mis cursos, todos los que trabajan conmigo, es ver su evolución. Para quienes trabajan en sesiones personales es mucho más fácil para mí, porque es más constante, más directo el contacto. Para quienes toman mis cursos, por ahí debo preguntar y seguidamente recibirán emails de cómo van. Así que es algo una práctica que utilizo habitualmente. Pero últimamente hay muchas personas, y sobre todo porque hay toda una movida, estamos ante un cambio de sistemas. Entonces hay una movida muy fuerte acerca de justamente la carencia, la escasez, la crisis, todo conceptos netamente del mundo físico. Y si no somos capaces de entender cómo salir de ahí, probablemente nos arrastre a esa mentalidad, a esa realidad que no la estamos creando, sino la están creando para nosotros, y cuando la creemos, ya estamos. Entonces, pensando en cómo rebatir eso, es que lanzaré ese programa. Hernan.coach/newsletter. Ahí te puedes suscribir, es una newsletter que utilizo para comunicarme, para comunicar generalmente lo que hago. Es gratuita, te inscribes y recibes. Y el segundo canal que utilizo es Telegram. Hernan.coach/Telegram, Hernan.coach/newsletter. Esos dos canales son los canales masivos de comunicación sobre los cuales aviso las novedades y mantenemos cierto contacto, sobre todo en Telegram. Pero a través del correo, con las newsletters, siempre estoy en conversación con quienes responden. Bien, por aquí haré llegar más en detalle todo lo que constará el programa y todo lo que haremos. Así que quienes quieran participar, bienvenidos sean. Y todos estos links están en la descripción del programa. Y ya que andas por ahí abajito, suscríbete al canal, no te cuesta nada. Y sobre todo comparte estos videos, sobre todo el anterior y el de hoy, que creo que tendrá información muy valiosa para entender muchas cosas de nuestra realidad cotidiana, porque entender cómo funciona la carencia es algo que nos atañe a todos, porque este es un mundo con límites y debemos aprender a conocerlo para poder gestionar esos límites. Bien, veíamos ayer la energía del dinero, pero veíamos que el dinero en realidad es solamente una estructura del mundo físico, es una vasija más que recibe sustento. No tiene sustento por sí mismo, es decir, que la energía del dinero en realidad deberíamos enfocarnos en la energía del sustento.
El dinero no tiene sustento por sí mismo. Es heredado ese sustento. ¿Y de quién lo hereda? De quién lo tiene. El dinero en tus manos tiene un valor, no solo el valor nominal del billete, tiene un valor que lo sustenta. Y esto no tiene que ver con confianza ni con sistemas económicos. Tiene que ver que en las manos de una persona con mucho sustento rinde más ese dinero. Y personas con menos sustento rinde menos. Lo podemos poner en términos de cantidades. Una persona con un billete compra 10 cosas y otra compra 200. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que una le imprime mayor sustento al dinero. Ayer poníamos el ejemplo de que alguien que va a pagar con $100. Ambos van a comprar el equivalente por $100. Pero uno, justo por los azares, que no son azares, del destino, se gana la compra. Es decir, por ser el cliente número tal, tienes el regalo de la compra, no pagas nada. Te llevas todo lo que elegiste de regalo. Eso es sustento, no es solo casualidad. Entonces, ahí está la clave. Insisto, es un ejemplo muy simple, pero para que veamos cómo funciona. Esto lo podemos apreciar en distintos aspectos. Una solución que requieres. Tengo una deuda que pagar. Bien, no tengo dinero, no tengo forma de conseguirlo. De pronto la deuda desaparece. No encontramos el archivo, no encontramos la demanda. El sistema nos dice que está anulado. ¿Cómo pasa? No sabemos. Eso es sustento. Sustento no quiere decir recibir cosas. Significa resolver. Y cuando yo tengo que, por alguna razón, resolver algo, todo el sistema va a hacer todo lo posible para que lo resuelva, con o sin mi intervención. Y aquí es donde falla mucha gente, y tiene que ver con el tema de hoy de la carencia, que mucha gente solamente piensa en dinero, es decir, necesito pagar tal cosa. Entonces necesito el dinero para pagarlo. Cuidado, ¿quién te dijo que necesitas el dinero? El universo tiene infinitas formas de resolver ese problema. Que insisto, no es un problema, es una oportunidad de crecimiento. Pero bueno, entre comillas, problema. Pero uno está tan programado hacia el dinero que no, el dinero. Y resulta que el sustento no está configurado en esa forma para ti, pero sí está resuelto el problema. El tema es que como no solicitas la resolución, sino que pides el dinero, el problema sigue estando ahí, lo más fresco, porque no estamos conscientes de lo que es el sustento. Pensamos que es una moneda, es sustento, y no. Esa es una manera carente de creer. ¿Por qué carente? Y porque al enfocarme en una sola forma, estoy dejando de lado las infinitas otras formas que puede tomar el sustento. Así que cuando pensemos en carencia, tenemos que pensar, más que en cantidades de cosas y tener o no tener, en las opciones. Soy una persona carente cuando tengo pocas opciones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí en el mundo de Asia, el mundo físico. El árbol de la vida tiene 4 niveles, simbólicamente, donde esos niveles de energía van hacia la totalidad, el mundo de Atzilut, ¿no? El mundo de la emanación, que es la antesala al infinito, a la totalidad. Nosotros estamos en el mundo finito, abajo del todo, en la última esferita, en Malhut, o Lama Asia, lo que llamamos el mundo del reino, el mundo de las manifestaciones. Aquí es donde estamos nosotros. Y lo que creemos que es sustento, que en realidad es una moneda, pertenece al mundo de Malhut, está igual que nosotros, estamos acá en el fondo. No tiene ninguna otra virtud el dinero.
por sí mismo. El sustento está en nuestra capacidad de recibir el sustento, porque el sustento es emanado de los mundos superiores. Porque si no, no existiría la vida en este plano. Otra cosa que debemos entender, estos son todos temas de ayer, los estoy repasando por si no viste el programa, para que después ahí me explayo más. Pero estos son puntos claves que tenemos que entender. La cantidad de sustento no viene de la mano del mayor esfuerzo físico. Proviene del deseo de recibir. Y el deseo de recibir para compartir. ¿Qué significa deseo de recibir para compartir? Es decir, que no estoy queriendo hacer cosas solamente por ego. Si prestan atención, las personas que más tienen un gran ego, pero no trabajan por dinero. Hay algo más que los impulsa. Sea prestigio, sea honor, pero no poder, pero no hacen las cosas por dinero. ¿Tienen mucho dinero? Sí. Pero no es su fin. Es algo que viene adosado a otro principio. Ese deseo de recibir está puesto en otro lado, que no es el dinero. Cuidado, y aquí debemos despojarnos de el pensamiento de lo bueno y lo malo. Es decir, bueno, pero hay mucha gente que hace cosas muy malas y tiene mucho dinero. Sí, pero aquí tenemos que entrar en otra dimensión del karma y del tikkun que no comprendemos. Porque por lo general esas personas o terminan muy mal o el dinero se les acaba muy rápido, no importa cuánto generan. Porque tenemos que entender la afinidad de forma. Un ejemplo son personas, empresarios, que por alguna razón, malas decisiones, el mercado, lo que fuere, pierden todo, quiebran sus empresas y quedan en bancarrota. Al poco tiempo, o en un par de años, volverán a tener otra empresa y volverán a tener un montón de dinero. ¿Por qué? Porque no es el dinero lo importante. El problema es que a la gran mayoría nos han enseñado a pensar en una sola opción y no nos han enseñado a compartir, a pensar en que mis acciones beneficien a los demás. Y puedo crear una empresa multimillonaria que ayude a otros. Nadie no tiene ninguna limitación. ¿Por qué ayudar no puede generar riqueza? No están en veredas opuestas. Es más, mientras más pueda generar, más puedo ayudar. Todo esto que te voy diciendo, te voy a pedir que vayas tomando notas si es que hay algo de esto que te hace ruido. No, pero esto no puede ser. Porque más adelante entenderás esos ruidos mentales. La energía de sustento tiene que ver con la capacidad de manifestar. ¿Y qué es manifestar? No es hacer que las cosas sucedan, es dejar que las cosas sucedan. Porque cuando, por ejemplo, esa deuda que tengo que pagar, eso va a suceder. Ahora, ¿cómo? Bueno, yo tengo una acción limitada. Puedo hacer algunas acciones que son limitadas. Pero eso no quiere decir que con mis acciones yo pueda hacer o generar ese pago. Pero el universo, el sistema, este sistema, que fluye la energía en todos esos canales, tiene una solución. Pero si yo la limito a una idea mía, estoy dejando que esa solución no se manifieste. Entonces, la capacidad de manifestar está en la capacidad de dejar que las cosas sucedan. ¿Y cómo hago eso? Bueno, teniendo certeza en los procesos, entendiendo cómo funciona el sistema. Y lo más importante, para tener afinidad con el sustento, es crear valor para los demás.
Esto es una máxima que es irrevocable. Y estamos hablando de sustento, otra vez, no estamos hablando de dinero. No, pero tal que hace un montón de no sé qué, tiene mucho dinero. Mucho dinero no significa mucho sustento. Mucho poder no significa mucho sustento. Aquí estamos hablando de sustento. Es decir, tener una conexión con todo el universo, con el mundo superior. Y eso solamente se logra creando valor para los demás. ¿Por qué? Porque eso le podemos llamar Gesed, bondad. Y Gesed es la primera dimensión del mundo dual. Tenemos que decir, podríamos decir que Gesed es la puerta de acceso al mundo dual. Olam Abriá, Olam Yetzirá y Olam Asiá son niveles del árbol de la vida, el mundo de la creación, de la formación y el mundo físico. Son niveles donde ya existe la dualidad. En el mundo de Atzilut, es decir, en la parte superior del árbol de la vida, todavía estamos hablando de unicidad. La energía es una sola, no hay todavía un mundo dual. Por la forma de este gráfico, parece que sí, pero en realidad este gráfico es una simplificación. Así que, hasta aquí, un repaso de lo que hemos hecho ayer. ¿Ok? Si quieres ver el programa más completo, con más ejemplos, ve al programa de ayer. Pero necesitaba explicar el sustento para entender esto. Porque la carencia es simplemente carecer de sustento, carecer de opciones, que no son mis opciones. Esto quiero que quede claro, no son mis opciones. No es que yo tengo que pensar en múltiples soluciones, no. Tengo que enfocarme en la solución, en el acto resuelto, esa situación resuelta. Las opciones, la mejor opción, queda a cargo del sistema. Pero muchas veces nosotros le queremos decir al sistema cómo tiene que solucionar las cosas. Postdata, no sucede. Entonces, ¿cómo salimos de la carencia? Primero, entendiendo cómo se genera. Y aquí tenemos que hablar del tikkun. El tikkun, llámese karma, no es exactamente lo mismo, pero el karma como que es una palabra que es vox populi, son conceptos parecidos pero no son iguales. En Kabbalah, el tikkun, la traducción vendría a ser una reparación. ¿Una reparación de qué? Bueno, simplemente son acciones que nosotros debemos hacer en el mundo físico. Cuando hablamos de reparación no quiere decir que haya que resolver algo. Simplemente tal vez debemos ayudar a que algo suceda. Pero bueno, no quiero entrar ahí porque es un universo complejísimo. Pero podemos identificar dos aspectos básicos del tikkun. El tikkun generado, autogenerado, es decir, las acciones que vienen por mi acción en el mundo físico, y el heredado, es decir, aquel que viene de las almas que pertenecen a mi clan. El generado tiene que ver con las acciones de otras encarnaciones. Es decir, en cada encarnación, en cada etapa que mi alma tuvo en un proceso de encarnación, vamos haciendo o dejando de hacer cosas. Ya sea porque pudimos o porque no pudimos, o porque por alguna razón no pudimos resolver aquello que debíamos resolver y quedó pendiente, o directamente ya la embarramos más todavía. Ese es el desafío de este mundo. Aquí no controlamos.
puede ser que la idea con que yo ya haya bajado sea diametralmente opuesta a la que esté yo haciendo. Pero eso la vida nos irá poniendo en camino, como veremos más adelante. Y el segundo es el heredado, es decir, aquellos acuerdos que tenemos con nuestros ancestros. Eso ya nos pone en múltiples opciones. Primero porque no recuerdo qué pasó en otros tiempos. Podría, con paciencia y con el trabajo adecuado, podría ir dándome cuenta. Ahora lo veremos. Pero eso tiene que ver netamente a mí. Nadie lo puede resolver más que yo. Porque es algo que mis acciones lo han generado. Entonces lo tengo que resolver. Sea hacia mi propia alma o sea de mi alma para otras cosas que he hecho. Y los acuerdos con los ancestros tienen que ver con las reparaciones. Debemos entender los árboles genealógicos como cadenas de reparación. Cada nueva generación repara situaciones de las generaciones anteriores. ¿Qué quiere decir eso? No es que sean todas reparaciones, insisto, la palabra reparación no significa arreglar cosas exclusivamente. Puede ser revelar un secreto. Hay un secreto en la familia que necesita ser revelado. Entonces, distintas personas dentro de las encarnaciones, es decir, bisabuelos, tatarabuelos, nietos, todas esas generaciones tienen algo en común. Alguien de la familia tiene o repiten los nombres o repiten las fechas de nacimiento y de muerte o tienen la fisonomía muy parecida al abuelito, a la abuelita, al tío, la viva imagen de tal. Lo habrán escuchado, lo habrán visto en su familia. Esas son pistas que nos da la vida para entender cuál es la función que tenemos en el clan. Bueno, no es que sucede porque sí, el alma al encarnar acepta venir a hacer esas reparaciones. Es decir, eso de que no elegimos la familia ni dónde nacer, mentira. Elegimos perfectamente todo. Es más, el alma sabe exactamente cuál va a ser todo el camino de vida. Del segundo cero al último. Sabe por todo lo que va a pasar. Así que mis felicitaciones porque, aunque no te des cuenta, has sido muy valiente al estar aquí. Imagino que si has llegado a ver estos programas es porque has pasado muchas cosas complejas, relativamente complejas o muy complejas. Porque la vida tiene eso, nos va poniendo a prueba y ahora lo entenderás un poco mejor. Así que esto es un poco el panorama del Tikkun asociado con la carencia. Porque la carencia se programa, no es que nacemos con ella. Si bien los cabalistas explican que hay cosas que no se pueden cambiar, que es los días de vida y la ganancia o el dinero que vas a generar en tu vida. Pero eso no implica la prosperidad. No están directamente relacionadas. Porque hay gente que puede no tener nada, pero vivir una vida plena. Y hay gente que tiene mucho y vive una miseria de vida. No tiene que ver con lo que generes con tu vida. Son cosas distintas. Entonces debemos aprender a ver el proceso de la vida. Y la carencia se programa por dos grandes estructuras. La primera, la palabra. Y la segunda, las emociones. Esto tiene que ver con dos niveles del alma. Con el nivel Ruach, el mundo emocional, y con el nivel Neshama, el mundo de la palabra. ¿Cómo podemos identificar? Bueno, las palabras es todo lo que has escuchado. Todo lo que has escuchado en tu vida
especialmente en tus primeros años de vida. Y las emociones, bueno, aquí me quedó esto que no debería ir ahí. Las palabras se programan por todo lo que has escuchado. Todo lo que has escuchado desde el inicio de tu vida. Adentro del vientre materno escuchamos. Es más, al estar en conexión con nuestra madre, sentimos las emociones de nuestra madre. Es decir, que las emociones también tienen que ver con lo que hemos vivido, especialmente hasta los 14 años. Todo lo que tiene que ver con carencias, con abundancia en dinero o conexión con la prosperidad, tiene que ver, se programa en los primeros años de vida. Ahora lo entenderás mejor un poquito más adelante. Porque nosotros desde el vientre materno ya escuchamos y ya sentimos. No literalmente, sino lo que viene de afuera. Y eso tiene que ver con las programaciones que necesitamos para afrontar la vida. Por muy duro que sea ese proceso, nada de lo que ha sucedido en tu vida ha sido por casualidad ni por mala suerte. Eran las situaciones que debías vivir para seguir tu camino de vida. Esto es algo que debemos entender con la carencia. Insisto, vuelvo al concepto. Carencia es la falta de opciones, no tener cosas. Los niños, si han tenido niños chiquitos, sabrán que tienen un oído de lince. Uno dice, ¿qué? Dice de la otra punta de la habitación. ¿Qué dijeron? Escucha todo, ve todo, porque en esos primeros años estamos ávidos de conocer el mundo donde estamos. Eso quiere decir que estamos como esponjas recibiendo información a través de la vista, a través del oído y a través de las emociones. Y todo eso sucede a un nivel inconsciente. No somos conscientes de que estamos haciendo eso. Lo verán, si tienen un niño de 3 y un niño de 6, 7, verán que el niño de 3 copia todo lo que hace el más grande. O copia a sus padres. ¿Por qué copia? ¿Por qué hace eso? Si el más grande da una vuelta, él da una vuelta. Si el otro corre, él corre. ¿Por qué? Ah, se quiere hacer ver. No, está aprendiendo. ¿Para qué? No se pregunta para qué. Él ve algo y lo imita. Ya veré para qué me sirve. Pero yo estoy ahora en modo aprendizaje. Feroz. Porque no tienen miedo. Si hay una etapa, a menos que en la gestación haya vivido experiencias de miedo, ya cuando nace, está programado a ese miedo. Pero si no, si fue un embarazo relativamente normal, los niños no tienen miedo, los bebés no tienen miedo. Hay que protegerlos de que se lastimen. O sea que la carencia no es algo que venga con nosotros a menos que sea programada. Y si no nos la programan en el vientre, nos la programan en los primeros 14 años de vida. Para esto debemos entender algo, un concepto, que se llama septenios. Son ciclos de 7 años. Entre la gestación y los primeros 7 años es la primera etapa. Entre los 7 y los 14 la segunda y entre los 14 y los 21 la tercera. Estas 3 etapas son 3 periodos de desarrollo. Simbólicamente se le llama el mundo es bueno, ¿no? Los niños, todo lo que sea infantil, ¿no? Como es que es todo muy bucólico, muy bonito, independientemente de las situaciones y las experiencias, pero no, como que todo es muy bello, muy bueno, digo. En el Ruach, perdón, en el de 7 a 14 es donde todo es bello. Ya los niños ya empiezan a tener otras conductas después de los 7 años. Empiezan a identificar el mundo externo, empiezan a tener contacto con el mundo externo, no tanto con el mundo intrafamiliar. Y empiezan a notar lo bello del mundo, en general. Entre los 14 y los 21 el mundo es veraz, ya empezamos a verle las costuras al mundo, a las experiencias. Empezamos a entender cómo están operando en este plano.
¿Qué significa esto? Que estas tres etapas están marcadas por tres estados evolutivos. De 0 a 7 años, el cuerpo hace un despertar descomunal. Un bebé recién nacido y un niño de 7 años es un crecimiento exponencial del cuerpo. Todo eso solo es posible por todo un sistema de neuroquímicos, neurotransmisores, hormonas, y todo eso viene acompañado de experiencias. Después de los 14 viene la etapa de la pubertad, la preadolescencia, y ahí comienza otro shock de neurotransmisores, hormonas, y hay otro cambio. Y eso acompañado de las experiencias. Y después de los 14 a los 21 ya es el ciclo final del desarrollo del cuerpo, donde ya se termina toda la estructura del cuerpo. En Kabbalah, la encarnación, el Nefesh, el Ruach y la Neshama coinciden con estos periodos. Luego, al llegar a los 7 años, el nivel Nefesh está completo del alma. Al llegar a los 14, bueno, en realidad es un poco menos, los 12 para las mujeres, los 13 para los varones. Pero ronda los 14 años. El Ruach queda completo en su activación. Y a los 21, la Neshama queda completa. Luego de los 21 años, por eso el cuerpo no evoluciona más después de los 21. Va para atrás. ¿Por qué? Porque ya hemos llegado al límite. Solamente podemos seguir evolucionando si seguimos conectando más profundamente con el alma. Pero estos tres periodos coinciden con situaciones que hemos vivido. Aquí he puesto unos ejemplos muy simples. Le he puesto crisis abajo, ¿no? Para entender los procesos. Porque hay una relación entre las edades en que suceden las cosas y luego las edades en los siguientes ciclos. Por ejemplo, de 0 a 7, el primer septenio, esas energías, esas experiencias que hemos vivido en esas épocas, luego se van a repetir entre los 21 y los 28. Es como que después de los 21 años volvemos a foja cero, es decir, vamos a renacer. Y eso mismo sucede después de los 42. Volvemos a la primera infancia, simbólicamente, energéticamente, emocionalmente. De 7 a 14 se repite ese ciclo de 28 a 35 y de 49 a 56. Y los 14 a los 21, de 35 a 42 y de 56 a 63. Y esto después continúa, no queda ahí. Pero estas situaciones tienen una correlación. Eso quiere decir que estos puntos de crisis, aquí puse uno, 5 años. A los 5 años pasó algo. Me mudé de escuela, se separaron los padres, nos mudamos a otro país. Situaciones que pueden parecer algo común de la vida cotidiana, pero nunca sabemos cuál va a ser el impacto emocional. Bien, eso va a volver. Esa experiencia va a volver. Aquí lo puse simbólicamente, aproximadamente a los 25 años. ¿Qué significa esto? ¿Va a pasar lo mismo? No exactamente lo mismo, pero las emociones te van a evocar a ese punto de los 5 años, a esa situación de los 5 años. Y si no lo podemos resolver a nivel emocional en esos 25 años, luego lo viviremos a los 45. Aproximadamente, las fechas no son matemáticamente exactas, ¿no? Pero rondan estos ciclos. Como que hay una correlación en nuestros ciclos de vida con los procesos en los cuales vamos viviendo. Y insisto en esto, no quiere decir que sean las mismas cosas. Pongo un ejemplo, siempre doy el mismo ejemplo, pero me parece el más simple de entender. Unos padres con un bebé, 3 años.
comprando en el supermercado a las apuradas porque tienen muchas cosas que hacer. Bien, van a la caja, van pagando todo, descargando el carrito y el bebé se queda ahí sentado en el piso jugando. Los padres cargan todo porque ya llegan tarde no sé dónde, salen, pagan y arrancan. Y cuando llegan al auto dicen, ¿y el bebé dónde está? La vuelta para arriba. Ahora, eso fue lo que sucedió. Ahora el bebé tiene dos opciones. Una, se dio cuenta que no están sus padres, no los ve por ningún lado, no los encuentra, un montón de gente, se le da miedo, se enoja y se siente abandonado. Insisto, lo simplifico mucho, pero para que vean el ejemplo. Llanto, mamá, papá, ¿dónde están? Segunda opción, ni se entera. Sigue jugando ahí lo más tranquilo, vienen los padres, lo levantan y se va. Una situación que puede ser corriente, común y corriente. Pero depende de cómo haya tomado la persona esa situación, es como se configura su estado emocional. Y de algo totalmente común y corriente, anodino, puede tener un conflicto emocional. Y doy estos ejemplos tan sencillos que pueden parecer, no puede pasar, porque he visto de todo. Es más, en mi propia experiencia he encontrado de todo. Y cosas que vos decís, no, es por eso tenés un conflicto. Y bueno, es que depende de cómo se quede configurado a nivel emocional. Lo mismo sucede en el segundo ciclo, a los 9 años. Después de los 30 vas a tener que volver a enfrentarlo. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Que somos masoquistas acá? ¿Qué está pasando? No, porque nosotros no sabemos bien cuáles son las cosas que tenemos que reparar. No sabemos en la profundidad del alma estos acuerdos que hemos hecho, o lo que yo he generado, o los acuerdos que tengo con mis ancestros. Entonces la vida tiene una única forma de hacerme ver eso. Es a través de la experiencia. Es decir, a través de la vivencia, a través de la emoción y de la palabra, va a quedar configurado en mí unos aspectos de los cuales yo voy a tener que aprender a resolverlos. Y en ese proceso de aprendizaje es donde voy a hacer esa reparación. Y cuando no logré repararlo en su momento, volverá a mi vida más adelante. Y siempre en estos mismos ciclos, en ciclo de 7 años, o múltiplos. 7 o 14 son los ciclos en los cuales siempre estamos conviviendo. Y no por casualidad, de Gesed a Malhut son 7 niveles, son 7 sefirot. ¿Ok? No hay casualidades en el universo. Entonces, ¿cómo se generan las carencias? A través de las palabras y de las emociones. Somos programados a la carencia. Insisto, carencia igual falta de opciones. No en tener cosas. ¿Por qué? Porque las opciones que yo tengo para reparar esto, la vida me las va a ir poniendo enfrente. Pero si yo, en vez de entender el sistema y entender que esta situación viene a mi vida para reparar algo, y me peleo con la persona, y me enojo con el sistema, no estoy avanzando. Me estoy quedando en el mundo físico, en el mundo de acción y reacción del mundo físico. No estoy aprendiendo, no estoy haciendo las reparaciones, no estoy viviendo en ese tikkun que necesito. De modo que la carencia no es algo malo en sí, sobre todo en temas de dinero. Porque el tema de dinero es una herramienta fundamental para la humanidad. Porque el dinero se ha creado para simplificar la vida. Antes, en la humanidad,
utilizaba otras formas de intercambios que eran poco eficientes. El dinero como que ayudó a normalizar el concepto del dinero, ¿no? Y a tener un sistema que fluyera mejor, más, entre comillas, equitativo. El tema que es algo diseñado por el humano, y el humano es imperfecto por norma, o sea que este sistema de dinero va a tener sus imperfecciones normales. Pero debemos entenderlo como un sistema de este plano. El dinero en sí no tiene ningún valor, ninguna moneda. Es más, la historia de la humanidad se centra en los procesos y en los cambios de monedas. Y por eso es que traigo este tema a colación, porque ahora estamos viviendo un cambio de sistema que comenzó hace varios años. Podemos identificar mucho antes, en los años 2000 comenzó este proceso de cambio. Podemos identificar 2001 un gran avance en un posible cambio. En el 2008, las crisis que se originó en Estados Unidos, pero que fue a nivel global, fue otro avance en ese cambio de sistema, es decir, un sistema que estaba terminando. En el 78, si mal no recuerdo, Estados Unidos desvinculó su moneda del oro. Es decir, cuando vos tenías un billete, eso equivalía a, no sé si era un gramo, no recuerdo la equivalencia, pero era oro. Vos tenías un billete, pero ese billete estaba respaldado por oro. Por cuestiones de guerras y cuestiones de que gastaban más de lo que tenían, desvincularon la impresión de dinero a la cantidad de oro que tuvieran. Y eso abrió la fotocopiadora y entonces empezaron a imprimir como si no hubiera un mañana. Y ese modelo se replicó en el mundo. Y está llegando a un colapso, ahora mismo. Que no es nuevo, esto viene de los 2000, del inicio del año 2000. Donde empezó a colapsar. Todavía seguimos en ese cierre de ciclo. ¿Qué vendrá? No lo sabemos. No hay buenas expectativas. Pero ¿saben qué? Eso no nos importa. ¿Por qué? Porque conocemos el sistema. Porque todo esto que te conté en este pequeño resumen de recién del sistema que está activo hoy, solamente existe en el mundo físico, aquí abajo del todo. ¿Y el resto? Bueno, el resto corre por nuestra cuenta. Insisto en esto, porque las situaciones que debemos resolver no se resuelven con dinero o exclusivamente con dinero. Se resuelven con infinitas posibilidades. El tema es que yo no sé cuáles son esas infinitas posibilidades. Y tampoco debería saberlo. Solamente debería saber y enfocarme en que eso se resuelva. Porque ahí es donde está la clave. Es todo lo que podemos hacer. Indicarle a este sistema llamado vida dónde queremos dirigir nuestra energía, dónde queremos enfocarnos. Y esto puede ser demasiado simplista, pero como vemos, hay todo un proceso que va sucediendo a lo largo de nuestra vida que nos va condicionando a entender ciertas cosas. No pretendo que lo entiendas ahora así, de la noche a la mañana, porque esto es un proceso que lleva su tiempo para ser entendido. Pero si haces un análisis muy rápido de tu vida, verás que entre situaciones que más o menos se parecen, vas a encontrar 7 años de promedio, entre 7 y 14. Entre, suponete, tengo una ruptura amorosa, pasa un montón de cosas, otra ruptura amorosa.
Si vos haces las cuentas, o son 7 o son 14 años, o 8 y 15 o 6 y 13. Andan por ahí cerca. No es casualidad, porque es un proceso de estos ciclos que vamos viviendo. Espero no haberte dado demasiada información. Revisa este video tantas veces como sea necesario. Porque entender esto es entender cómo funciona el Tikkun. Porque porque en estos procesos de nuestra vida, la vida nos va poniendo esas situaciones para que nosotros hagamos esas reparaciones. Sea una situación del árbol genealógico o sea una situación que mi alma debe resolver con otra alma. Espero haberme explicado. No es algo que se explique rápidamente. Lleva su tiempo. Espero haberme explicado. Si no, déjame en los comentarios dudas, todo lo que sea necesario para poder responderte. Porque en cada uno de ustedes surgirán preguntas, dudas. Esto no me parece, esto no es así. Entonces vamos a dialogarlo. Comenta todo lo que dudas que tengas o lo que te haga ruido de lo que he dicho y lo conversamos. Bien, esto es llamado heridas de la infancia. Esto tiene que ver, no es exactamente lo mismo, pero tiene que ver. Las heridas de la infancia o las heridas básicas se generan siempre en los primeros 14 años con las experiencias. Esto es un material de una autora, nunca recuerdo si es canadiense o es francesa, se llama Louise Bourdeau, quien escribió sobre las heridas básicas. Es un tema muy interesante y lo trabajamos en algunos de los cursos que hemos dado. Profundizamos en todo este sistema. Porque aquí está la clave, ¿eh? Aquí está la clave para entender todo lo que has vivido y todo lo que representa para ti. Entonces, ¿por qué un alma elige una madre a la que va a odiar? Es que, Liz, hola Liz, mira, esto es un proceso que esa emoción es la clave. ¿Por qué odiar? Y no utilizar otra emoción. Ahí está la clave. ¿Por qué madres que han hecho cosas poco relacionadas con una madre, no necesariamente los hijos tienen esa emoción hacia la madre? O sea, no es que siempre hay una única emoción que se revele, pero en este caso esa emoción tiene que ver con ese vínculo que tienes que reparar justamente con ella. Y aquí tenemos que salir de los roles del mundo físico. Hay que ir a lo profundo del alma. Es muy probable que en otra encarnación, que también han compartido, tal vez no en las mismas funciones. Vamos a suponer, invertamos el rol. Tú eras la madre de esa alma que en esta resulta ser tu madre. Y vos hiciste lo mismo que ella hace para que vos la odies. Ese es un proceso de reparación. Insisto, no siempre es tan directo, lo pongo de manera directa para que veamos la analogía. En realidad nunca sabemos exactamente cuáles son las reparaciones, pero hay que entender que detrás de eso debemos salir del disfraz del cuerpo e irnos a lo profundo. En esa emoción estás haciendo una reparación.
que tiene que ver con el alma, no tanto con la persona. Si nos fijamos en las personas nos confundimos porque pensamos que es algo de esta vida y puede que tenga mucho tiempo, muchas encarnaciones, incluso varias encarnaciones atrás. Ahí es donde tienes que ver, Liz, la brecha para entender esa relación. ¿Cómo influye el tikkun si trabajas con el sustento y la prosperidad? Es que mira, el sustento, Anastasia, el sustento y la prosperidad tiene que ver con la capacidad de recepción. Porque el sustento está dado siempre. Esas energías de sustento están siempre activas. No es que, ahora me va a venir el sustento. No. Insisto mucho con una frase de una película de Cantinflas que a mí me divierte mucho, que estaban conversando con un colega en un bar y él reflexiona y dice, bueno, es que nunca hay que pedir que te den, pide que te pongan donde agarres. Y es tan literal porque el sustento es agarrar, por simplificarlo demasiado, ¿no? Insisto, el sustento se activa con el deseo de recibir, no porque no esté, es que no está llegando a mí. Y esos bloqueos que me impiden o que me separan es lo que están relacionados con el tikkun. E insisto, esto es infinitas opciones de qué ha vivido nuestra alma en otras encarnaciones. Pero el problema no está en tener o no tener, o en el sustento o en la prosperidad. Está en la emoción interna, está en el vínculo que sucede. Porque mucha gente vive en carencia o vive pensando que no tiene y tiene muchas más cosas que otra persona que no tiene esa emoción. Y hay personas que tienen muchas posesiones, pero aún se sienten carentes. Y otros que tienen menos incluso, pero que no necesitan de todo eso, viven en abundancia. Son conceptos que no se relacionan directamente con cantidades de posesiones, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Aquí hay una pregunta magnífica. ¿Se repiten solo cosas malas o experiencias negativas? Primero, no hay nada malo. No hay nada malo. Que duela un poquito no quiere decir que sea malo, ¿no? Vas al gimnasio, entrenas un rato y te va a doler un poco. O mucho si te excedes. No es malo en sí. Entonces debemos entender la vida como un proceso de oportunidades. Por eso insisto en la relación entre la carencia y la cantidad de oportunidades. Yo puedo tener muchas dificultades y pensar que la vida me odia. Y en realidad son todas las posibilidades que te está dando para que avances en la vida. Pero como no entiendo que es una posibilidad de crecimiento y me enfoco en el problema y me enojo con la persona, no estoy comprendiendo el mensaje. Se repite todo lo que deba ser repetido. Mira, si no aprendes, tenemos que verlo como la escuela. Si hay un examen que no pasas, lo vas a tener que volver a repetir. Aquí hay situaciones que vivimos que nos ponen a prueba, nos desafían de alguna manera. Si no logro obtener un aprendizaje de eso, va a volver a mi vida.
¿Y por qué parecen cosas malas? ¿Por qué parecen cosas negativas? Bueno, imaginemos que vivimos algo a los 5 años. Que la vida, como aquí lo configuramos, poca capacidad de acción tenemos en estos primeros años. Así que aquí es donde se planta la semilla, que va a madurar cerca de los 25. Si a los 25 no puedo resolver eso, va a volver a los 45. Ahora, el mensaje de los 25 años no va a tener la misma intensidad que el de los 45. Va a ser más intenso. Porque la vida necesita que lo resuelvas. Entonces te va a avisar de una manera más intensa. Y si no lo resolvemos y dejamos que pase al siguiente ciclo, que va a estar allá por los 60 y algo, casi 70, va a ser más intensa la vivencia. No quiere decir que sean cosas malas, quiere decir que la vida te insiste con más entusiasmo. O esto puede suceder dentro del mismo ciclo, no dentro del mismo ciclo, sino dentro de la misma línea, ¿no? Algo que sucede a los 25 puede pasar acá a los 38, ponele. Hay 7 años de diferencia, entonces algo se puede repetir ahí. Pero lo pongo de manera directa para entender el concepto de que un septenio se repite en estos ciclos. Espero haberte respondido acerca de cosas. Pero si lo vemos bien, no hay nada negativo, porque es todo para aprender, incluso aunque duela. Mudarme de ciudad a los 7 años, estar repitiendo que realmente lo integré, si me he mudado constantemente, y puede que no solo con la mudanza, puede que no sea la mudanza exactamente, puede que una emoción asociada a ese evento te mueva. Hacé un análisis de qué edades tenías cuando te has mudado y hace ese análisis de ver cuántos años hay entre mudanza y mudanza. ¿Por qué nacer en una familia que no te quiere? Bueno, otra vez lo mismo. Hay que aprender de esa experiencia y entender que no es que estas almas y tu alma empiezan ahora, es decir, es su primera encarnación. Probablemente ya tienen varias. Y esto es una consecuencia de esas otras. Insisto, hay que salir del mundo físico. Hay que dejar de prestar atención a las situaciones. Las situaciones son evidencias. Me están mostrando algo que yo tengo que reparar. Y si hay un encono, un enojo, hay una situación de conflicto con tal o cual persona, sea familiar o no, quiere decir que hay algo en lo profundo que debe ser resuelto. En lo profundo de las almas. La depresión es una evolución, es un título para poner a alguien que no puede con su ticún. Eh, sí, más que un título sí, sería una forma de calificar cuando no estamos entendiendo por qué están pasando las cosas. Insisto, no nos damos cuenta de por qué suceden. Entonces no entendemos. Entonces no vemos soluciones. Hoy por hoy es un momento muy delicado para la estabilidad emocional de toda la humanidad. Pero la depresión es un agravante, Mira,
Al igual que la vida nos va poniendo situaciones cada vez más desafiantes, nuestro cuerpo nos avisa también. Nuestro cuerpo también es un instrumento que utiliza nuestra alma, los niveles del alma, el Ruach y la Neyama, para avisarnos. Antes de llegar a un estado depresivo, ha habido muchos otros síntomas anteriores. Hemos atravesado distintas vivencias. Llegar a un estado depresivo es haber avanzado hasta un punto de no retorno. Es cuando nuestro sistema emocional y nuestro cuerpo llegan a un punto de desconexión. Porque no hay más tu cuerpo y luego de eso, mira, una depresión funciona de la misma manera que una enfermedad de estas psicosomáticas, degenerativas. Ese es como un grito desesperado del alma para que prestes atención. ¿Por qué? Porque hace un cálculo muy simple, que si sigues viviendo como estás viviendo, vas a vivir menos que con depresión, o vas a vivir menos con una enfermedad complicada. Entonces, estos son son como válvulas de escape. La enfermedad, en su efecto, no es el problema, es un síntoma, es solamente un aviso. Todas las enfermedades, que no sean netamente virales o estacionales, ¿no? Cuestiones degenerativas. Porque nuestro cuerpo funciona también como un sistema de aviso. Bien, espero haberte respondido. He tenido enfermedades, mira, bueno, aquí fuertes cada tantos años. Es que bueno, esas enfermedades son también avisos. El problema no es la enfermedad. El problema es qué representa esa enfermedad. Porque es un grito desesperado del cuerpo, es decir, ¿cómo te llamas? Cecilia. Cecilia, escúchame. Ah, no, me tomo pastillas, me tomo calmantes, encima que hoy tenés disponible mucho fármaco de venta libre, calmante, analgésico. Matamos los síntomas para continuar. Eso no es gratis, porque ese síntoma tiene un mensaje. Está ahí para decirte algo. No es solamente que el cuerpo no anda por algo, no, tiene un propósito. Porque no es lo mismo que te duele la garganta, que te duele la espalda, que te duele el hombro derecho, el hombro izquierdo, la mano, el codo o el tobillo. Cada uno de esos son mensajes diferentes. Y, no, justo me tropecé. No, no te tropezaste. Hubo algo en tu interior que te motivó a pisar esa piedra, a pisar de esa manera, para que suceda ese síntoma. Hay que aprender a preguntarle a los síntomas. En programación neurolingüística incluso hay una dinámica que se llama comunicándote con los síntomas. Y te sorprendería los mensajes que llegan. Debes aprender a entender por qué están ahí, qué mensajes tienen para ti. Lo mismo es la vida, la carencia, la falta de dinero. Es un mensaje. ¿Qué tengo que reparar? ¿Es algo mío? ¿Es algo que me atañe a mí, como lo veíamos antes? ¿Es algo que yo he generado? ¿O es heredado? Estas situaciones son situaciones que debo reparar para mí y para mi clan familiar, ¿o es solamente algo que tiene que ver con mi alma? Esas son preguntas que debemos empezar a hacernos. Porque las evidencias están ahí.
Y debemos aprender la vida como un sistema de revelación. Y el cuerpo, hablando de enfermedades, también como un sistema de revelación. Porque aquí nos van poniendo en nuestro camino del Tikkun. No tengo que ir muy lejos para entender por dónde tengo que ir. Mi cuerpo me lo avisa, los eventos de mi vida me lo avisan. Incluso la situación global, económica, mundial, también es un síntoma. Y también es un proceso de cambio. Que vaya a mejor o vaya a peor, es lo que la humanidad necesita. En general. Pero la humanidad en su conjunto no necesariamente quiere decir que todos los individuos de esa humanidad tengan que pasar la misma experiencia. ¿No? Quienes sepan conectarse con su propio sustento, que no es que le pertenece, sino que está en conexión con el sustento que ya está disponible, va a vivir una experiencia distinta al que no lo esté. Como ven, hay muchos factores que influyen. Pero si entendemos el sistema, cómo está funcionando, podemos empezar a darnos cuenta de por dónde y qué situaciones tenemos que reparar. Porque una vez que nos damos cuenta ya tenemos la mitad del camino hecho. Ahora hay que encontrar la manera de resolverlo. Y hay muchas. Pero ya sé más o menos qué debo reparar. Bien. Tengo glaucoma, mi padre quedó ciego, pienso que es hereditario. Es totalmente hereditario, claro que sí. Tiene que ver con secretos. ¿Qué no quieren ver? ¿Qué no quieren ver? Esa es la gran pregunta. Hay un gran secreto en la familia. Que no quieren ver, obviamente. Insisto, esto es inconsciente. Si vos te pones a pensar no te vas a dar cuenta nunca, pero si analizas un poco las experiencias, ve a los abuelos, tu padre, a los bisabuelos. Como ven, hay mucho. Todos estos son mensajes que nos da o el cuerpo o la vida. Por eso insisto en el concepto de carencia es igual a falta de opciones. No se enfoquen nunca en una moneda, en cosas materiales, porque es solamente limitar a una opción lo infinito. Y somos infinitos en muchas dimensiones. Bien, bueno, espero que haya quedado claro el concepto que quise transmitir hoy acerca de la carencia. Sobre esto hablaremos un poco más en este programa que estoy trabajando, porque tiene que ver. Recuerda suscribirte al newsletter, ingresar a Telegram, que ahí les compartiré más en detalle. Después haremos videos aquí en YouTube, pero recibirán más información. Y ya que estás, suscríbete. Bien, vamos a meditar. Vamos a meditar el nombre de hoy. Bueno, los nombres que vamos a utilizar hoy. Vamos a meditar 3 nombres muy potentes. Así que lo vamos a hacer de una manera lo más fácil posible, pues son muchas letras, pero
creo que amerita el proceso. El nombre de 72 letras. El nombre de 72 letras es un nombre muy oculto, muy secreto, que se ha revelado a la humanidad no hace mucho, que produce un salto de conciencia muy elevado a nivel global, a nivel no solo nosotros como almas, sino nuestro entorno. Es decir, al visualizar estos nombres, estamos activando, haciendo como potenciando la energía de nuestra alma. Está compuesto por las 42 letras de Anabejoaj, más 30 letras del primer capítulo de Sefer Yetzirah. Es decir, que son códigos muy potentes. Vamos a activarlos para potenciar nuestra alma, hacer un salto en nuestra conciencia interna y poder luego ver nuestra vida y nuestros síntomas con una manera más amplia, para entender que no es solo una situación, sino que es algo que me está diciendo cosas, me está avisando de algo. Si tienen preguntas particulares, escríbanme en la descripción de este programa, tienen la dirección para escribirme. Porque imagino que todos tendrán algo que preguntar, para no dejarlos ahí con las preguntas que no vamos a poder responder en vivo. Bien, segundo nombre. Este es un código, son las letras iniciales. La primera línea son las letras iniciales y la segunda línea son las letras finales. Esto es un fragmento de la Torá. Esto es para salir de la esclavitud mental. Esto es una metáfora de el mundo físico y el mundo oculto del alma. Es un fuego eterno que no se apagará. Básicamente dice eso. Y explica que el sumo sacerdote tenía que encender las velas del templo, pero existe el fuego infinito que no se apaga. ¿Cómo prendo la vela si hay fuego infinito? Bueno, el fuego infinito corresponde al alma y encender las velas corresponde al cuerpo. Uno enmascara el milagro de la vida. Entonces, los límites están en el mundo físico, en ese nivel mental. Ahí es donde vamos a eliminar ese bloqueo, ampliar nuestra capacidad de ver, para no ver nuestra vida como una sucesión de problemas y ver nuestra vida como una sucesión de oportunidades de cambio. Entonces vamos a visualizar iniciales y finales de esas frases. Y luego vamos a conectar con el sustento, una vez que elevamos nuestra alma a un nivel altísimo, una vez que rompemos con los límites de la mente. Ahora sí vamos a conectar con el alma, con el sustento. Esta es la bendición del pan, Poteaj et Yateja. Es el Salmo 145, versículo 16. Son las letras finales de esta frase. Ahí dice Poteaj et Yateja, lo que está en azul. Las letras finales, Haf, Tav, y deja. Ahí tengo un blanco es una Haf. Como que se me un blanco, digo, ¿qué letra es? Es una Haf. Tav, Het, Tav, Haf. Y vamos a meditar entrelazándolo con el Yud Hei Vav Hei y con estas vocales que corresponden a ciertas sefirot del árbol de la vida. Entonces tenemos Yud, Het, Hei, Tav, Vav, Haf, Hei. Como ven, la Haf ahora está en su versión normal y acá está en su versión final. Por eso está así de larga. ¿Bien? Es la misma letra. Entonces vamos a meditar estos tres códigos. Nombre de 72 letras. Y Hataj, que así se pronuncia esto, Hataj, entrelazado con Yud He Vav He para comprender todo el árbol de la vida.
Esto es avanzado, no he explicado todo lo que haremos, pero bueno, créanme que es algo muy potente. Bien, vamos a meditarlo. Ojos cerrados, pies paralelos en el piso, bien apoyados, las manos con las palmas hacia arriba. La espalda recta. Inspiramos profundamente. Una vez más. Inspiramos profundamente. Una vez más. Y ahora nos vamos a visualizar dentro de una estrella de David de color dorada, tan grande como la habitación en la cual estás. Y en el centro nos vamos a ver como unas de luz blanco. Y ahora vamos a convocar enfrente de nosotros una nueva estrella de David, tan grande como la nuestra, de color dorada. Y en el centro vamos a convocar el nombre de 72 letras. Abre los ojos y vas a observar como un bloque todas estas letras. Simplemente escanéalas. Tu alma hará toda la conexión con todos estos códigos. Simplemente mira la pantalla y deja que tu alma conecte. Cierra los ojos. Vas a tratar de visualizar este código. No importa si no lo ves claramente. Tu alma ya hizo la lectura. En letras blancas, y ahora vamos a sentir cómo emana una luz muy blanca, como un bloque de este nombre que va a impactar en nuestra estrella, impacta en nuestro cerebro, impacta en nuestro corazón, impacta en nuestro hígado. Y sentimos cómo se va reconectando los niveles de nuestra alma, cómo nuestra percepción se va acercando al ojo del alma para entender el mundo físico a través del ojo del alma, entender lo que sucede detrás de los eventos y hacer un salto de conciencia para entendernos y entender las funciones que debemos hacer en esta vida. Y sentimos toda esta energía activada en el cerebro, corazón e hígado. Ahora convocamos a una nueva estrella de David. Y vamos a ver las iniciales y finales de Eshtame Tukat Alamishbeach Lotikbe. Abre los ojos y observa otra vez todo el código. Con cada vocal, tu alma hará la conexión. Tú solo observa los códigos. Y vamos a salir del bloqueo mental, eliminar los bloqueos heredados del mundo físico. Cierra los ojos y trata de ver lo más nítidamente que puedas este código. Y vamos a sentir cómo emana una luz también como un bloque que va a impactar en mi estrella de David, en tu estrella de David. Impacta en tu cerebro, tu corazón y tu hígado y te conecta a esta energía que rompe todo bloqueo, toda percepción limitada, sesgada, heredada del mundo físico. Y permitimos que nuestra mente entienda más allá de las situaciones. Y se abra la posibilidad de recibir la información que nuestra alma nos está diciendo, que la vida nos está diciendo a través de los eventos que vivimos. Y sentimos esa energía activada en el cerebro, el corazón y el hígado. Y ahora vamos a conectar con Hataj.
la bendición del pan, las letras finales de Potea Het Yadeja. Y una vez más, abre los ojos, convocamos a esta estrella de David dorada y en el centro cada letra con su vocal, Yud Tav He, Tav Vav Hav He. Observa como el código con sus vocales. Esto es para conectar con la Parnasá, con el dinero, con la manifestación de oportunidades para generar dinero. Cierra los ojos, vas a tratar de ver ese código lo más nítidamente que puedas. Tu alma ya hizo la lectura, así que no importa si no lo ves. Ahora va a emanar también un bloque de luz que va a impactar en tu estrella, impacta en tu cerebro, tu corazón, tu hígado. Y se activa la energía de la Parnasá, del dinero. Las opciones para que a través del plano físico y de las acciones y de los eventos sucedan esas oportunidades para que llegue a ti el dinero. El dinero que requieres en la cantidad adecuada, en el momento preciso. ¿Por qué? Porque ahora ya has eliminado los bloqueos que te separan de esas oportunidades, porque has activado tu conciencia a un nivel elevado para entender las posibilidades y poder ver las opciones que hasta ahora no veías y que te alejaban del sustento y de la posibilidad de conectar, de generar dinero. Con toda esta energía activada en nuestro cerebro, corazón e hígado, vamos a compartirlo al mundo. Así que vamos a ponernos en un gran círculo y en el centro vamos a visualizar el planeta Tierra y todas las almas en el planeta Tierra. Y vamos a proyectar un haz de luz plateado de nuestro corazón, donde vamos a compartir toda esta energía, este salto de conciencia, esta eliminación de bloqueos y esta capacidad de conectar con las acciones que nos generen dinero. Al mundo entero, a cada alma del mundo. Proyectamos ese haz de luz y enviamos toda esta energía que hemos activado a cada alma del mundo. Vemos cómo esa luz impacta en la superficie, se genera una bruma muy densa, como una gran neblina plateada, cargada de Hataj, cargada de Eshtametukat al-Mizbeach Lotikve, cargados de los 72 letras, del nombre de 72 letras. Y esto se va adhiriendo a cada alma, esta energía se adhiere a cada alma y va elevando su conciencia, quitando sus bloqueos y conectando con la Parnasá, con el dinero. En cada rincón del mundo, en cada continente, en cada ciudad, en cada hogar del mundo. Todas las almas conectadas al sustento. Todas las almas conectadas a sus almas para entender sus vidas como un proceso de crecimiento. Inhalamos profundamente. Y vemos cómo toda la humanidad ha quedado en conexión. Inhalamos una vez más. Ya vamos sintiendo cómo volvemos a nuestro cuerpo. Inhalamos una vez más. Y abrimos los ojos.
Y hasta aquí el programa del día de hoy. Ha sido un poco más extenso, pero bueno, creo que tanto las preguntas como el material expuesto, todo lo que les compartí, lo ameritaba. Vuelvan a ver este video para poder seguir reflexionando sobre sus vidas y empezar a ver sus vidas como un proceso de cambio. Continuamos con la serie de Conectar con el Sustento. Hoy, romper con las carencias. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Recuerde dar me gusta, suscribirse, tanto al canal como al newsletter como al Telegram. Si quieren contactarme, tienen preguntas, en la descripción del programa tienen todos estos enlaces. Muchísimas gracias a todos por estar. Espero haberles brindado información de valor que les sea útil. Y cualquier cosa me contactan. Sin más, me despido por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que han estado en vivo. Un gran placer poder contar con ustedes y nos vemos mañana para seguir entendiendo y meditando para conectar con el sustento. No solo nosotros, sino toda la humanidad. Buenas noches, que descansen. Hasta mañana.